¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La asamblea celebrada por Ferrol en Común finalmente terminó con la expulsión de la concejala Esther Leira, quien ha decidido no dar a disposición su acta. De este tema y de más asuntos relacionados con el gobierno local vamos a hablar esta tarde con Martina Negros, portavoz municipal del Partido Popular. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Podemos decir que se encuentra el gobierno en el ecuador de su gestión local. ¿Cómo evaluarías este tiempo? Pues yo creo que cualquier balance a estas alturas es muy negativo, ¿no? Y creo que hoy es un día especialmente triste para hacer esa valoración después de comprobar cómo en 2 años las únicas noticias que nos ha dado Jorge Suárez han sido los problemas internos, los problemas en su grupo y los problemas con su socio de gobierno. Yo creo que a nivel político ha sido un auténtico fracaso, un desastre absoluto, y quiero recordar que en el primer año ya 3 concejales de gobierno habían presentado su dimisión, 3 concejales se habían escapado literalmente del gobierno de Jorge Suárez. Al año y poco, ese pacto de gobierno que costó trabajo fraguar, pero que al final se consiguió entre el Partido Socialista y Ferrol en Común, en poco más de un año salta por los aires. Y quiero recordar también que eso pasaba al día siguiente de las elecciones autonómicas. El alcalde, por medio del decretazo, ¿no?, firmaba un decreto quitándole competencias a 3 de los 5 concejales del Grupo Municipal Socialista, y cesaba al gabinete que de alguna manera estaba vinculado al Partido Socialista. Y eso provocaba una escisión absoluta, la ruptura absoluta de ese pacto de gobierno que veníamos denunciando que iba a terminar, porque veíamos efectivamente que no era un pacto real y que simplemente se aguantó por motivos partidistas para que a Jorge Suárez no le pasara factura en esas elecciones autonómicas a los partidos de las mareas, ¿no? Y efectivamente eso rompió y pasamos a una situación casi surrealista con 2 tránsfugas que formaban parte del gobierno, fueron expulsadas del grupo municipal del PSOE y se quedaron formando parte del gobierno, y esa situación generó pues en auténticas situaciones vergonzosas en los plenos, en donde asistimos a insultos directamente entre Jorge Suárez, entre el alcalde y su ex socia del gobierno, que realmente incomodan mucho, ¿no?, al resto de la corporación, ver cómo el alcalde no permite que ese debate baje a esos niveles, ¿no?, tan, yo creo que poco oportunos en sesiones plenarias. Y bueno, poco a poco hemos llegado a esta situación en donde ese grupo que se mantiene o que se mantenía hasta ahora de 6 concejales de Ferrol en Común y esas 2 personas, esas 2 tránsfugas del Partido Socialista o que venían del PSOE, pues un gobierno dividido, lo veníamos denunciando y hemos comprobado que sigue existiendo esa situación de inestabilidad. Esta concejala, Esther Leira, el otro día pues manifestaba su oposición a la forma en la que trabaja el equipo de gobierno, ausentándose de ese pleno, y a partir de ahí pues empezó a hablar y a contar que muchas cosas coinciden con lo que veníamos denunciando, ¿no?, los grupos de la oposición, empezó a decir lo que estaba pasando. El carácter autoritario de Jorge Suárez, ese gobierno que no es un gobierno serio, lo definía como un gobierno de parranda, ¿no?, un gobierno que no se toma la ciudad en serio ni los problemas en serio, y que está más centrado en estos problemas internos que Jorge Suárez es incapaz de evitar, que los problemas reales de la ciudad, porque realmente nadie habla en Ferrol de los problemas que hay, porque la noticia la da Jorge Suárez y la noticia es realmente pues estos espectáculos de carácter partidario, ¿no?, que se están generando. Y después de todo este resumen que he hecho, yo creo que Jorge Suárez debería reflexionar y pensar que cuando ha fallado tanto, con tantas personas, debería pensar que el problema es él, debería pensar que no puede echarle la culpa ni a su socia de gobierno anterior, ni a un concejal díscolo en su gobierno. Debe pensar que el que no es capaz de gobernar es él, y esa reflexión le debería llevar
a asumir que es insostenible, ¿no?, esta situación durante 2 años más. Cuanto menos un gobierno atípico, que el propio Jorge Suárez se valoraba con un 7. Después de esta valoración entiendo que no coincide con esta nota. Bueno, no es que no coincida, es que me parece vergonzoso, ¿no?, que cualquier alcalde no puede ponerse una nota de ese tipo. Creo que un alcalde tiene que tener un mínimo de humildad, y creo que quien tiene que valorar siempre la gestión de un gobierno son los vecinos. No puede ser el propio alcalde el que haga esa valoración, pero ya ponerse un 7 me parece de una prepotencia absoluta e injustificada. Parece una tomadura de pelo cuando estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo, ¿no? Yo creo que cualquier vecino siente vergüenza ahora mismo de encender un medio de comunicación, una televisión, y ver que cuando se habla de Ferrol se habla de estas cuestiones. No se habla de lo bien que le va a la ciudad por este o por otro tema, sino que se habla de los espectáculos que Jorge Suárez está dándole a la ciudad. Y creo que eso es triste y debería ser una vergüenza para el propio Jorge Suárez tener que vivir estas situaciones. A mí, desde luego me lo parece. ¿Qué opina de la actitud de Esther Leira de haberse levantado el viernes pasado en ese pleno extraordinario ante no coincidir con las decisiones del alcalde? Bueno, ella ha tomado una decisión, que es la de, en un momento dado, no apoyar una propuesta, porque ella lo justificó en el sentido de que ella venía pidiendo una serie de inversiones, de partidas, ¿no?, para el barrio de Recimil, y no se le venía haciendo caso. Entonces, en esa propuesta en concreto que íbamos a votar, iba un modificado de crédito destinado a otras cuestiones, entre las que no estaba la que ella reclamaba. Entonces, bueno, pues fue una manera de demostrar que no estaba de acuerdo con eso, porque ella priorizaba, pues evidentemente, lo que ella considera que es más importante, ¿no? Pero yo creo que es casi anecdótico, porque cuando un gobierno tiene un problema interno, pues salta en esa propuesta o en otra, podría haber pasado, que es lo que decía. Claro, yo creo que lo de menos es la propuesta concreta en la que pasó, sino la situación a la que nos ha llevado. Yo creo que, yo si fuera Jorge Suárez estaría muy avergonzada con una situación que él no es capaz de evitar, ¿no? Un alcalde lo que tiene que tener, entre otras muchas cosas, es la capacidad de liderar a un grupo, ¿no? Un alcalde que no es capaz de liderar a su propio equipo, ¿cómo va a gestionar a una ciudad? Es que es impensable. El Partido Popular hablaba de inestabilidad. ¿Cree que va a agravar más el problema el hecho de que en la propia Asamblea hayan decidido echar una concejala del propio grupo? Esto no es buena imagen para el partido, ¿no cree? No es una buena imagen. Yo, desde luego, en temas de partido, pues ellos sabrán sus funcionamientos. Ellos siempre hablan de que las decisiones las toman las asambleas. Bueno, es una cuestión que podríamos debatir. Ellos sabrán cómo funciona su asamblea. En teoría eran unos 100 y pico inscritos los que había, votaron cerca de 40 nada más. En fin, parece que ya llevaban el tema más o menos preparado. Pero bueno, en todo caso, ellos sabrán cómo gobiernan interiormente su partido. A mí lo que me preocupa es el gobierno de la ciudad y lo que está pasando en Ferrol. La inestabilidad la tenemos desde hace 2 años. El problema es que hace 2 años empezamos. La evolución es, al alcalde Jorge Suárez, el alcalde es investido con los votos de Ferrol en Común, del Partido Socialista y del BNG. Esos 13 votos que tenía desaparecen a los 5 minutos de que termina esa sesión de investidura, porque el BNG no entra a formar parte de ese gobierno. Con lo cual, de primeras ya perdía 2 votos, se queda con 11. En menos de un año, después de esas 3 dimisiones que decía antes de 3 concejales de gobierno, nos encontramos con que rompe un pacto de gobierno y pasan de tener 11 apoyos a quedarse con 6, más esas 2 tránsfugas que recuperan del Partido Socialista. Y bueno, 2 años después del inicio del mandato, hoy lo que tenemos es que de los 13 pasamos a los 11 y de los 8 que teníamos ahora pasamos a 7. Es que el alcalde se está quedando solo. Y esta es una situación, la imagen yo la veo como que el alcalde va en bicicleta cuesta abajo, sin frenos, y desde luego parece que el final lo intuimos todos. ¿Cómo va a repercutir esto en la ciudadanía? Porque al expulsar a Esther Leira, las áreas que llevaba ella deben de recaer a otro de los compañeros, bueno, ya no, de alguno de los concejales de Ferrol en Común,
que ya venían diciendo hace tiempo pues que con las áreas que llevan ya no podían abordar casi los temas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no sé, entiendo que el alcalde deberá hacer estos días una reorganización de su gobierno. La cuarta reorganización. Bueno, la cuarta o creo que ya más, ¿no? Han hecho ya tantas que ya perdimos la cuenta. Pero en todo caso, el propio alcalde reconocía ya en varias ocasiones que están saturados, ¿no? El alcalde lleva, que es algo que no es habitual, ¿no? Que un propio alcalde tenga que llevar áreas tan importantes como el área de Hacienda, de Patrimonio, como el área de Recursos Humanos. Eso es una situación totalmente anómala y está pasando. Yo no sé cómo lo van a reorganizar, pero desde luego 7 personas en una corporación de 25, cuando el Partido Popular tiene 11, es curioso. Y además, más curioso es cuando el alcalde esta misma semana decía que, bueno, una de las opciones que se planteaba era reducir los actos públicos, ¿no? Los actos en donde se representa al Concello de Ferrol, no asistir. Y claro, a mí me parece lamentable, ¿no?, que haga estas declaraciones la misma semana en la que deja de celebrar una comisión, el martes, de Hacienda, fundamental para el saneamiento, no la celebra, y la excusa para no celebrarla es que se va al Congreso de los Diputados a ver cómo Pablo Iglesias presenta esa moción de censura en Madrid. Esa es su prioridad. Prefiere no celebrar una comisión importantísima en el Concello de Ferrol para posponerla para ir a Madrid a ver cómo Pablo Iglesias, igual que él, también hace perder el tiempo a todo el mundo. Y al día siguiente, el miércoles, se celebra esa comisión diciendo que es un tema urgente. Claro, ¿cuál es la urgencia de Jorge Suárez? La urgencia es primero irse a Madrid y después ya tratar a los temas de Ferrol. Y que en plena crisis de gobierno, en esta misma semana, salte esta última crisis de gobierno el viernes y tengamos que ver cómo el domingo Jorge Suárez tiene la desfachatez de irse de Cañas a Santiago a celebrar con sus colegas de las Mareas, con el alcalde de Coruña y con el alcalde de Santiago, lo bien que le va a las 3 ciudades de las Mareas en estos 2 años, nos parece una auténtica vergüenza, porque creo que Jorge Suárez ahora mismo no tiene ningún motivo de celebración. Me parece lamentable que vaya a Santiago con sus compañeros a celebrar no sé lo qué. Desde luego, en plena crisis de gobierno me parece muy poco oportuno. ¿Qué futuro le depara la gestión al gobierno local en estos siguientes años? El resumen de gestión es cero, es negativo simplemente, ¿no? Y yo creo que cuando estamos en el ecuador del mandato, 2 años es un tiempo suficiente, primero, como para hacer un balance ya de algo de gestión, ¿no? A veces pues el primer año cuesta más trabajo coger el ritmo, a pesar de que yo creo que el Concello lo han recibido en un estado bastante razonable, ¿no?, después del mandato anterior, pero lo cierto es que no ha habido balance, no hay gestión, no ha habido ninguna inversión, porque para empezar no ha habido presupuestos, cosa que seguimos esperando desde esto hace mismo 2 años. decía Esther Leira, hablaba de fracaso del gobierno, que tal vez es una de las cosas que peor ha sentado a Ferrol en Común, cuando hablaba de no haber podido conseguir aún esos presupuestos. Bueno, es que eso es la demostración más clara de la incapacidad y la incompetencia de un gobierno, ¿no? Porque creo que a un gobierno es difícil exigirle, cuando es minoritario, la aprobación de unos presupuestos, porque depende de los apoyos de otros grupos. Pero lo que sí que se le puede exigir, y hay que exigirle a un alcalde, es que presente una propuesta de presupuestos, que después tendrá que negociar, que después tendrá que tener mano izquierda para llegar a acuerdos y a puntos de encuentro con los demás grupos, por supuesto, que intentará sacarlos adelante, por supuesto, pero que no sea capaz de presentarlos, de elaborarlos, es una demostración de que tenemos a un alcalde incompetente para gobernar la ciudad. Él mismo, antes de tomar posesión, decía que él era un activista y que no venía a gestionar el Concello. Yo creo que fue la única promesa que ha cumplido en estos 2 años, ¿no? Y creo que ese es el mejor ejemplo. El problema es que cuando uno se presenta como candidato a ocupar una alcaldía, no puede decir que no viene a gestionar un ayuntamiento, porque si no vienes a gestionar un ayuntamiento, entonces no te presentes como alcalde, porque yo creo que decir eso ya te debería inhabilitar para ser alcalde de una ciudad, ¿no? ¿Podría ser viable una moción de censura en esta ocasión? A ver, una moción de censura requiere, en este caso, 13 votos. Si no tienes 13 votos,
la moción de censura no prospera, ¿no? Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, nosotros no compartimos las posturas como la de Pablo Iglesias de presentar mociones de censura espectáculo que están abocadas al fracaso desde el momento inicial. Evidentemente nosotros no tenemos esos apoyos, el alcalde es alcalde porque lo apoyó el Partido Socialista y el BNG, y evidentemente esos partidos no nos van a apoyar a nosotros, y por tanto es un problema numérico, es un problema aritmético de que los números no dan, pero eso no quita que el alcalde sea consciente de que hay un grupo mayoritario que por unos pocos votos no consiguió la mayoría suficiente para gobernar, y que frente a eso lo que hay es el espectáculo, el circo al que estamos acostumbrados y que está metiendo a Ferrol en una situación que, como antes decía, creo que ya es insostenible, ¿no? A 2 años de mandato, dos años después y a 2 años de que finalice el mandato, no hay ningún proyecto que haya previsión de ejecutar en estos próximos 2 años, que es cuando ya tendrían que tener por lo menos elaborado proyectos para ejecutar en estos 2 años, y no hay absolutamente nada. Lo que han generado única y exclusivamente fueron problemas, nada más. Lo que sí han coincidido el Partido Popular, tanto con Esther Leira, es el pedir a Urbanismo que les faciliten las valoraciones de esas propiedades del convenio de defensa. ¿Se sabe cuándo se las van a facilitar? Bueno, llevamos ya tiempo solicitando ese documento, ¿no? Porque una de las excusas que Jorge Suárez esgrimía para paralizar ese convenio de defensa, que creemos que es fundamental para el desarrollo urbanístico de Ferrol, y por supuesto que es fundamental para dotar a Ferrol de suelo industrial, ¿no? Que supondría además la incorporación de 1 millón de metros cuadrados a la propiedad municipal, pues ese argumento era que esas valoraciones no estaban bien hechas. Parece ser que han hecho unas valoraciones, unas tasaciones nuevas que les está costando mucho trasladarnos. Bueno, lo que no solemos es que esas tasaciones pues a lo mejor vienen a reforzar un poco la postura que tenemos nosotros y no la que tienen ellos. Creo que no hay ninguna razón, ninguna justificación para paralizar ese convenio, nada más que una cuestión política, que es la que ellos pueden mantener, o una cuestión de mejor no ponerlo en marcha, porque así no tienen que trabajar, porque poner en marcha ese convenio supone esfuerzo y trabajo, y claro, ellos están mejor y más cómodos trabajando menos y esforzándose menos. Cambiando de tema y hablando de otro de los temas que les preocupa aquí en el centro, es el de los placeros, que pedían un mayor apoyo para resucitar el mercado central, porque dicen que cada vez ven menos gente que va al mercado de la Magdalena. ¿Cómo se podía ayudar? Bueno, evidentemente creo que tenemos unos mercados que hay que potenciar, ¿no? Es un tema complejo en estos tiempos en donde pues las grandes áreas comerciales muchas veces son fuertes competidores, ¿no? Una de las cuestiones que los placeros trasladaban, ¿no? Era el problema que les estaba generando ese proyecto de peatonalización en concreto, ¿no? Hablaban incluso de la supresión del tráfico en la calle Real, ¿no? Ese horario de 11 de la noche a 11 de la mañana que se permitía el horario, que ellos han notado, ¿no? Lo que son las consecuencias de esa supresión, y creo que en este caso es un motivo más para que el gobierno de Jorge Suárez también reflexione sobre ese proyecto de peatonalización salvaje que quiere hacer, que desde luego nosotros no compartimos de ninguna manera, y que creemos que es un empecinamiento que no tiene ningún tipo de justificación, básicamente porque ni siquiera tiene a bien escuchar, ¿no? La demanda de los vecinos, de los comerciantes, pues en este caso también de los placeros, que consideran, creo que con buen criterio, que una peatonalización salvaje, que cerrar el tráfico, prohibir el tráfico en el centro de la manera que lo están planteando, de una forma tan brutal, creo que podría llevar y abocar al centro de nuestra ciudad básicamente a quedar completamente vacío. En relación con esto que está hablando de participación, Esther Leira comentaba que entre los pilares básicos en los que se formó Ferrol en Común estaba el de la participación tanto a nivel interno como a nivel externo, y decía que carecía de esos dos a lo largo de este mandato. Sí, yo creo que Jorge Suárez ha demostrado, ¿no?, que es un alcalde que carece de talante negociador, no es un alcalde dialogante, y así lo ha demostrado en distintas ocasiones, porque él está más cómodo con la imposición, con el ordeno y mando y con el decretazo, ¿no? El tema de la peatonalización es un ejemplo de cómo entienden, ¿no?, la participación ciudadana, y a este respecto yo quiero recordar que cuando Jorge Suárez llegaba a la alcaldía decía que
que iba a abrir, ¿no?, las puertas de su despacho a todos los ciudadanos que quisieran ser recibidos por el alcalde, que iba a tener esas audiencias diarias que duraron, yo creo que un mes, y que hoy que te atienda Jorge Suárez es casi imposible, ¿no?, o supone una espera de meses y meses en el mejor de los casos. Con lo cual, bueno, pues es una participación ciudadana del paripé, como por ejemplo esa urna que pusieron también en la entrada del Palacio Municipal para que los vecinos opinaran sobre este proceso de peatonalización, en donde la gran mayoría opinaban en contra de la supresión del parking de la Plaza de Armas, por ejemplo, y a pesar de ello el alcalde manifestaba abiertamente que esa es una cuestión innegociable, ¿no?, que él, a pesar de lo que digan los vecinos, a pesar de que les ponga una urna para que opinen, eso es un tema del que no quiere que opine nadie. Que opinen, pero yo no lo tendré en cuenta. Y esa es la participación ciudadana entendida por Jorge Suárez, la del paripé, la de podéis opinar, pero yo no os voy a escuchar. Otro de los temas que marcan Ferrol es esa tasa de saneamiento. Se celebraba la 7ª comisión para ver si se llegaba a un acuerdo. Le preguntábamos el otro día a Álvaro Montes y nos comentaba que no se había llegado a un acuerdo, pero que estabais cerquita de llegar a conseguirlo. Bueno, eso no es cierto. No es cierto porque no hay contactos. La negociación de la tasa del saneamiento, una tasa que, por cierto, el alcalde decía que no procedía antes de ser alcalde, que el alcalde apoyaba esa plataforma contra la tasa, y que mientras antes los apoyaba, ahora está en la posición contraria. Es una muestra de la coherencia, ¿no?, de este alcalde que opina de una manera o de otra según esté en la oposición o esté gobernando. Bueno, pues esa tasa, esa negociación, o más bien esas propuestas, se iniciaban en el mes de febrero, ¿no? Y desde el mes de febrero hasta ahora lo único que ha demostrado Jorge Suárez es que ha llevado a pleno 3 veces el mismo documento, sin ningún cambio. Claro, la primera vez la lleva y encuentra la oposición de los demás grupos, no le votamos esa tasa. La lleva por segunda vez, exactamente igual y sin negociar, y la lleva por tercera vez. Entonces, la postura de Jorge Suárez es: yo quiero esta tasa porque sí, y no quiero negociar nada, porque evidentemente lo único que hace es intentar buscar el cansancio de los demás grupos, a ver si a base de llevarla a pleno cambiamos un día de opinión, o a lo mejor nos equivocamos votando, porque desde luego está claro que si hay unos grupos que están planteando, como hemos planteado nosotros, la necesidad de dialogar y exigimos ese diálogo y no lo encontramos, pues está claro que es porque Jorge Suárez no tiene interés. Lo que nos preocupa es que el saneamiento está generando unos gastos que están provocando que la empresa mixta, que Emafesa, tenga una deuda acumulada al mes de enero, y ya estamos en junio, de casi 6 millones de euros. Desconozco ahora mismo cuánto es la deuda, pero una empresa que recibió el alcalde saneada, equilibrada financieramente, y que hoy tiene esa cantidad de deuda. ¿Por qué? Pues porque Jorge Suárez decidió suspender una tasa y eso generó esos gastos, que ya veremos quién al final va a pagar los gastos que tiene, la deuda que tiene ahora mismo Emafesa. Estamos en una situación límite. ¿Cree que se llegará pronto a un acuerdo con respecto a este tema? Nosotros tenemos nuestras propuestas sobre la mesa, pero esperamos que Jorge Suárez tienda también su brazo. Lo que no podemos es aceptar un cheque en blanco, que es lo que él quiere, o firmar un cheque en blanco, que es lo que él quiere. ¿Cree que se prevén reuniones pronto para hablar del tema? Yo no me constan y desde luego no veo interés. El otro día fue nuevamente a la Comisión de Hacienda y ya se dictaminó, y no hay ni convocatoria de pleno ni nada, absolutamente nada. Hay una falta de interés absoluta, ¿no?, por Jorge Suárez. Dice unas cosas, pero después los hechos demuestran que él actúa de otra manera en contra de lo que él dice. Otra de las cosas que le quería preguntar es de la advertencia que daban el otro día del bombazo eléctrico que va a haber en el contrato de la iluminación. Cuéntenos. Sí, bueno, este gobierno recibió un proceso de contratación de pues el servicio de suministro y de mantenimiento de la electricidad, que ellos quisieron vender, ¿no?, que iban a remunicipalizar ese servicio, como vendieron en muchos otros servicios, y su política era la de la remunicipalización, y con esa excusa lo que hicieron fue paralizar
renunciar a una adjudicación de un contrato que suponía un ahorro para todos los ferrolanos de 800.000 euros al año en esos gastos de suministro y de mantenimiento eléctricos, ¿no? 800.000 euros en números acreditados. Bueno, pues han paralizado eso. Y ahora, con esa excusa de remunicipalizar, lo que hacen va a ser, o lo que están haciendo es privatizar ese servicio que ellos querían remunicipalizar. Y con lo que nos encontramos es que donde antes había un contrato, ahora va a haber dos privatizaciones, una la del suministro y otra la del mantenimiento, y que van a suponer un coste a mayores sobre la propuesta que había en el anterior mandato de un 50%, es decir, los ferrolanos van a pagar un 50% más en estos dos conceptos que lo que se iba a pagar con esa otra contratación que este gobierno paralizó. Esta es la gestión, la poca gestión que realiza Jorge Suárez es siempre para peor, ¿no? Ya decían ellos que eran los alcaldes del cambio, pero bueno, se olvidaron de decir que son del cambio a peor. Cambiamos de asunto para hablar de los servicios sociales. También estaban que llevaran a cabo un programa para ayudar, dar alimentación a las personas menores durante el verano. Sí, yo recuerdo concretamente el último año, ¿no?, de nuestro mandato, el verano del 2014, creo que fuera concretamente, en el que se había hecho una política muy dura, ¿no?, de estos partidos de izquierdas, en donde exigían, ¿no?, al gobierno del Partido Popular pues la apertura de los comedores escolares, dar una cobertura a los niños que pues por situaciones complicadas de sus familias tenían dificultades para tener una alimentación en los meses de verano, en donde los colegios cerraban y no tenían el servicio de comedor escolar. Y quiero recordar que nosotros hicimos las gestiones, hicimos nuestros deberes y garantizamos que todos esos menores en los 2 meses de verano, de julio y agosto, pudieran tener esa alimentación sana, equilibrada, garantizada durante esos 2 meses. Lo hemos cumplido. Pues ahora lo que nos encontramos es que ahora gobiernan ellos y este ya es el tercer verano en el que están gobernando. Bueno, pues no han hecho absolutamente nada, ningún tipo de gestión para garantizar, ¿no?, la alimentación de los niños que forman parte, o que, bueno, los niños de familias sin recursos. No han hecho nada. Cuando están en la oposición exigen a los demás que lo hagan. Cuando ellos gobiernan se olvidan, su sensibilidad que tenían antes desaparece y miran para otro lado, ¿no? Y lo cierto es que no hay ningún programa, ni lo ha habido en los anteriores veranos, para garantizar pues la alimentación, ¿no?, a los menores. Creo que es un tema totalmente justificado. Creo que hemos demostrado que si hay interés se puede garantizar, ¿no?, ese servicio, pero desde luego, aunque lo hemos denunciado todos los años, lo que nos encontramos es que este gobierno, como ya decía antes, está más preocupado de los concejales que hay que expulsar de su grupo que de las necesidades alimenticias de los menores de nuestra ciudad. Ha llegado el sol, el buen tiempo, las playas se llenan de gente, lo que anuncia que ya ha llegado el verano. ¿Cree que ya está preparado Ferrol para la llegada de los turistas? Pues claramente no está, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir es que el año pasado se hizo una crítica, ¿no?, por parte de la oposición, concretamente de nuestro grupo, ¿no?, de la situación a la que habíamos llegado con el inicio de la campaña de verano y la situación de las cunetas que estaban sin desbrozar, ¿no?, los accesos a las playas en situaciones que eran muy peligrosas incluso para la seguridad vial, para la seguridad de los propios peatones, ¿no? Y a pesar de esto llega este verano y lo cierto es que el mes de julio empieza en unos días, la campaña de verano ya se ha iniciado y estamos sin desbrozar nuevamente. Entonces, ni siquiera este gobierno, cuando hace las cosas mal, ni siquiera son capaces de aprender y cambiar el ritmo del paso para hacerlas mejor, ¿no? Yo creo que hasta la semana que viene no se va a firmar el contrato, no sé, me temo que hasta el mes de julio no van a empezar los desbroces, pero claro, si en una semana se pudiera desbrozar toda nuestra zona rural sería fantástico, pero tenemos una zona rural importante y extensa y tardará tiempo en desbrozarse todo. Creo que es de verdad que una pena que a pesar de que lo denunciemos sean incapaces, ¿no?, de cuestiones tan diarias, ¿no?, como estas, ¿no? Y después del tema de los socorristas, pues bueno, qué decir, ¿no?, después de todo lo que ha acontecido y de los titulares que nos han dado ya solamente en el proceso de selección, ni siquiera saben hacer las bases, ¿no?, para la selección de los socorristas. Así fuimos
titular también por estas cuestiones en los medios de comunicación, y después, bueno, problemas con la ropa, con el vestuario de los socorristas, problemas con las casetas que no están en condiciones, problemas, en fin, parece que de verdad no sale nada bien y no son capaces de hacer ni una sola cosa como tiene que ser. Es que a veces creo que no es ningún mérito llegar al 15 de junio, que todos sabemos que el 15 de junio empieza la temporada de verano, y tener un poco de previsión y de planificación para que cuando llegue esa fecha esté todo preparado para que no hayan este tipo de problemas. Parece tan fácil, pero a este gobierno le resulta demasiado difícil. Para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarte sobre la campaña que están llevando las nuevas generaciones del Partido Popular con la recogida de ropa a partir de con la Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es primero una colaboración, ¿no?, con una entidad social que creo que se merece, ¿no?, que entre todos colaboremos con ellas, porque realiza una labor social muy importante y muchas veces incluso sustituyendo, ¿no?, la obligación que tienen otras administraciones de llegar a prestar atención a las personas más necesitadas, y creo que pues esa función tan loable como realizan necesita de la colaboración de todos, ¿no? Y desde Nuevas Generaciones pues se ha iniciado esa campaña de recogida de ropa que se pondrá a disposición de Cáritas. Hacemos el llamamiento pues para que cualquiera que tenga ropa que no utiliza en casa o que quiera deshacerse de ella pues la pueda acercar a la sede de nuestro partido y poder pues de alguna manera colaborar. Creo que son causas justas y que merecen toda nuestra ayuda. Pues Martina Neiro, es un placer tenerte esta tarde aquí. Igualmente, muchas gracias y buenas tardes. Y gracias a ustedes, gracias por seguirnos. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en la propia página web www.tvferrol.es o a través del canal A la Carta. Que tengan muy buena tarde.